Esta mañana al colega periodista Víctor Hugo Arteaga, que hace unos días conversamos con él, con una investigación que fue publicada por la prensa veracruzana ampliamente, esta investigación que se presentó hablando de las dos legislaturas en Veracruz que habrían recibido sobornos por parte del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, pues ni más ni menos que para aprobar las iniciativas y lo que hubiera lugar en Veracruz, precisamente como parte de la situación de poder de un gobernador como el que ahora está en proceso de extradición a México. Bueno, además de eso que conversamos con Víctor Hugo Arteaga hace unos días, esta investigación importante que ha causado reacciones también desde luego importantes en Veracruz, pues estamos, Víctor Hugo, de nuevo contigo, agradeciendo que estés aquí presente en este estudio, con este momento donde ayer vimos lo que vimos, donde se acerca ya la extradición de Javier Duarte, donde se da ya el paso para que las investigaciones estén en curso en ambos ámbitos, el federal y el local. ¿Cómo viste las cosas, Víctor Hugo? Me parece, buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Bienvenido. Me parece que ya era necesario que Javier Duarte enfrentara la justicia en su país. Lo que me parece contradictorio es que ahora diga que le interesa aclararlo lo más pronto posible y se allane al proceso de extradición y haya estado prófugo medio año, ¿no? Cuando pues es algo incongruente con él. Y respecto a la frase que dice Javier Duarte, Oye, ¿no? Que a todos nos tiene intrigados. ¿no? Bueno, Intrigados. déjame si quieres para que la compartamos con el público porque todavía no la presentábamos. Ya me dice Karina Maciel, mi colega de CNN, que debía hacerse ring el ring del teléfono. Se ha repetido tantas veces de ayer a hoy. Bueno, corramos esta grabación donde está Javier Duarte diciendo quiero declarar algo y todo el mundo dijo, ah, caray, ¿qué va a decir? Simbrar a México, ¿no? Ahora sí que como diría Yunes, que al final estamos esperando que simbra a México, pero bueno, a ver qué pasa. Esto es lo que dijo Duarte de Ochoa en esta declaración. Tengo algo que declarar. Paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia, según conveniencia. ¿Qué tal? Bueno, ya toda una investigación del caso en las últimas horas de esta frase, de esta declaración. Pues todo el mundo nos echamos a googlear con San Google, ¿no? Para ver de qué se trataba esta frase que muchos no conocíamos, me sumo a esa lista. E investigando, pues nos damos cuenta que es una frase de Santiago de Montoto, un filósofo, escritor y periodista español, específicamente investigador de temas de Sevilla, como una especie de periodista cronista de sevillano. Sí, esta frase era para algo en Sevilla. Es correcto, porque conocemos a la gente en Sevilla como es, ¿no? De especial, y entonces él decía que en Sevilla, pues hay que tener como consejo, pues básicamente todo esto se refiere a la prudencia, ¿no? De hecho, Javier Duarte lo dice mal, él dice contingencia, no, la palabra es continencia. Dice, en Sevilla hay que tener paciencia, decía Santiago de Montoto, prudencia, verbal continencia, no contingencia, como dijo Javier Duarte. Y bueno, tampoco le digas precisión. Y dice, y dice también, no exhibir excesiva ciencia, que es la frase completa. No exhibir excesiva ciencia, ¿no? Y presencia y ausencia según conveniencia. Esa es la frase completa de Santiago Montoto. Oye, pero ya sí nos ponemos a analizar la frase, tiene su miga, ¿eh? Tiene su miga, esta última parte sobre todo de presencia y ausencia según conveniencia. Sí, claro. A ver, ¿cómo interpretas eso en el contexto del señor Javier Duarte y el contexto del país y de lo que ha sucedido con él? Hemos compartido mucha información con los compañeros de Prensa Libre, que es el periódico que más cobertura le ha dado al tema en Guatemala para nosotros mexicanos. Sí. Hay cosas bien interesantes. Se dice, no me consta, pero se dice que hubo enviados de la Presidencia de la República, un acercamiento, quizá, en la cárcel de Guatemala con Javier Duarte Ochoa, pues para saber de manera extraoficial cómo estaba, en qué condiciones estaba un exfuncionario mexicano, nada más. Entonces, según esto le da mucha tranquilidad a Javier Duarte Ochoa, ¿no? Para enfrentar sus procesos. No estamos acusando nada, ni consignando nada, son fuentes, son rumores hay que subrayar rumores si no los tenemos confirmados. No, así que en absoluto, ¿no? Uh-huh. Pero se dice esto. Entonces, la declaración de Javier Duarte de Ochoa, esta declaración que pone a todos los muchachos al pendiente ayer en Guatemala, es una cita que su esposa, Karime Macías de Duarte,
manejaba mucho y que Javier Duarte les hacía énfasis a sus miembros de gabinete cuando las cosas no andaban bien, ¿no? Es como todo esto les decía en una sola sentada. Con una frase les resumía, pues, esto de tener sabiduría prácticamente ante las vicisitudes y los problemas que enfrentaban ellos como administradores públicos en Veracruz. Ayer tuvimos oportunidades de platicar con Noé Zabaleta, Claro. el colega periodista de la revista Proceso en Veracruz, y bueno, estuvimos con él y con Mauricio Merino en la noche, hablando del caso Duarte de Ochoa en CNN, por cierto, en el aniversario del programa, Sí, y en esta conversación, bueno, pues hablamos del tema, etcétera, pero después del programa nos mandó un mensaje y nos contó y nos hizo favor de compartir que Karime Macías incluso escribió esta frase en una de las columnas que solía publicar en la prensa veracruzana, porque ahora nos enteramos que publicaba como columnista, la esposa Sí, de Duarte, sí. en varios periódicos veracruzanos, unas columnas, bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Sí. Esa es parte de lo que hacía precisamente el No, gobierno de Javier Duarte, y en este caso su esposa, y en una de las columnas que Noé Zabaleta nos compartió, viene la famosa Frase. pues más que frase, es un, ¿cómo se llamará esto? Un versillo, no sé cuál es la expresión correcta para denominar esta expresión, pero bueno, déjame contarte que ayer lo recibimos esto y ya Gustavo Sánchez, nuestro colega en la edición de esta mañana, recuperó esto. Déjame informar con más amplitud que en 2014, en la plenitud del poder, la esposa de Javier Duarte, Karime Macías, escribía columnas para los diarios y medios locales que eran arropados por el gobierno estatal. En julio de ese año, Macías Tubilla tituló su texto, Columna Casa Veracruz, una receta milagrosa, en el cual se menciona la frase que curiosamente Duarte repitió ayer en su audiencia de Guatemala, donde aceptó ser extraditado a México para enfrentar un juicio por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Quién no ha escuchado 1000 recetas purificadoras?, decía la esposa de Duarte. ¿Quién no ha escuchado 1000 recetas purificadoras, desintoxicantes, regeneradoras e incluso milagrosas? Por supuesto, yo tengo la mía y hoy se las comparto, escribía en 2014. Me la dio ya hace algún tiempo mi amiga Alma Rosa en Coatzacoalcos. Como cocinera experta siempre doy el crédito de mis recetas a quien se lo merece. Debo advertir que los ingredientes escasean de vez en cuando en el mercado, así que habrá que ingeniárselas para conseguirlos. Las cantidades siempre son al gusto o según se vayan requiriendo. Les aseguro muy buenos resultados y beneficios variados, pero advierto que son a largo plazo, escribía Karime Macías en esto que dice, ingredientes, : paciencia, prudencia, verbal continencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia según conveniencia. Se debe consumir a diario para mejores resultados. Y como la verdad continencia es lo más difícil de encontrar, voy a colaborar, decía la esposa del gobernador en esta que era una de las columnas que publicaba en la prensa veracruzana, voy a colaborar haciendo esta columna aún más breve de lo ya acostumbrado. Que aproveche. Pues de aquí también se retomó esta expresión, atribuyéndosele a alguien de Coatzacoalcos, sí, a una amiga suya de Coatzacoalcos. Pero bueno, más allá de lo que ha causado esta declaración de Duarte, que sí sorprendió por bueno, los veracruzanos seguramente la conocían con mayor familiaridad, pero en fin, aquí lo que tenemos es ahora, Víctor Hugo, acusaciones específicas con nombre y apellido, digámoslo así. Sí. Seguiste la audiencia, desde luego, viste la presentación de los elementos probatorios que el gobierno mexicano presentó al Ministerio Público de Guatemala para abonar a favor de la extradición, que finalmente se allanó Duarte, pero bueno, estaba la batalla por la extradición. ¿Qué dices de lo que pasó? Ya hablando de los señalamientos específicos y de la manera en que se presentaron. Me parece destacable el hecho de cómo la gente de más confianza, digamos así literalmente, lo vende, ¿no? Porque, ¿lo vende? ¿Cómo? Estas personas lo entregan con estas declaraciones
Juan José Janeiro, ¿no? Por ejemplo, uno de sus amigos de la infancia. Fíjate que lo tenemos en este organigrama que ya subimos a Sí, lo tenemos en el portal. Noticias. Vamos a recuperar este organigrama que amablemente nos compartes esta mañana para subirlo a nuestro sitio aristeguinoticias.com, y lo estamos recuperando para tu comentario y explicación esta mañana, Víctor Hugo Arteaga. Bueno, aquí está este conjunto de rostros y organigrama donde están al centro Javier Duarte de Ochoa y su esposa Karime, a la que no se le ha hecho ninguna imputación. No, y de hecho argumentan las autoridades, tanto estatales como federales, pues que ella no era funcionaria pública. Es algo que es muy cuestionable, porque pues era la directora del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia, del DIF. Bueno, ¿no? Honorífico y como queramos. Pero déjate eso, ¿no? Lo de menos, lo demás en todo caso no importa que tenga o no una posición pública. Hay delitos, hay investigaciones. Imputación que hizo verbalmente el gobernador actual es muy fuerte, ¿no? Sí, pero también en ese sentido yo le quisiera preguntar, ¿no? Al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y al fiscal Jorge Winkler, si existe alguna denuncia en el estado ya contra Karime Macías de Duarte hoy. Sería muy interesante conocerlo, porque hasta el día de hoy sabemos que no ha sido así. Sabemos que se está investigando, pero bueno, llevan investigándolo desde el 2013, ¿no? Cuéntame de esta red de relaciones de Javier Duarte. ¿Quién es quién aquí? Ajá. ¿Y quiénes de estos que estuvieron cerca de Javier Duarte y de su esposa, pues ahora están, pues en todo caso, corriendo por su propio pellejo? Y hasta como testigos protegidos, ¿no? De las autoridades a nivel federal, como en el caso de Moisés Mansur Cisneros. Fíjate que Moisés Mansur Cisneros... Pieza clave, ¿no? Sí, es pieza clave, pero de jovencitos, de chicos en Córdoba, era el que más mal lo trataba, ¿no? O sea, como era muy despreciativo, aunque la familia de Moisés Mansur lo arropó, lo cobijó, lo cuidó desde la muerte de su papá, ¿no? En 1985. Como dato, el día del temblor en 1985, ese día despiertan a Duarte en su cumpleaños para decirle que su papá había fallecido en el Hotel Regis, ¿no? ¿El papá de Duarte? El papá de Javier Duarte murió en el 85 en la Ciudad de México. El 19 de septiembre de 1985. Ese día Javier Duarte cumplía 12 años de edad, Carmen. Uf. Y lo despiertan con la triste noticia de que su papá había fallecido en el Hotel Regis. Era uno de las personas que estaban hospedadas en el Hotel Regis. Ah, qué fuerte. Venía a una reunión de la Confederación Nacional Ganadera, su papá era ganadero, y le tocó esa mala suerte. Entonces, desde ese momento Javier Duarte pues tiene que enfrentar a la vida desde los 12 años, con hermanos pequeños y haciéndola de papá hermano mayor, ¿no? Se enfrenta a la vida. ¿Es el mayor? Es el hermano mayor, efectivamente, ¿no? Al lado de su mamá, de su mamá. Y con el paso del tiempo, bueno, pues le entran a las tareas de la faena en el negocio familiar, que era una panadería, y ahí es donde Duarte aprende a hacer pan, y de ahí se perfila para la vida, ¿no? Lo arropa esta familia de la familia Mansur, ¿no? De Chava y de Moisés Mansur en Córdoba, incluso le ayudan pagándole la escuela y becándolo y apoyándolo, pero de los hermanos, el que más mal lo trataba era Moisés Mansur, precisamente, ¿no? Era el que lo trataba, pero con la punta del pie, lo bajaba del coche, le decía apestado, etcétera. Por eso es que le extraña tanto a la gente cercana a Javier Duarte de Ochoa que le haya dado los negocios, ¿no? Y que le haya facilitado a él todo lo que tenía a su disposición para que le operara lo que él mismo, Moisés Mansur, dice que le operó a Javier Duarte Ochoa, que tenía una tarjeta de crédito para la esposa, ¿no? Y podían hacer gastos y todo este tipo de cosas. ¿Por qué Moisés Mansur? Bueno, pues porque seguramente era el alter ego de Javier Duarte de Ochoa, ¿no? Moisés en ese entonces, pues delgado, bien parecido, de buena vista, dirían los escritores antiguos. Yo creo que era el alter ego de Javier Duarte de Ochoa en ese sentido. Entonces, cuando crecen, llega al poder Javier Duarte de Ochoa y es como decirle a Moisés Mansur, mira dónde llegué yo y dónde estás tú, ¿no? Pero lo acerca, lo tiene cerquita y le da todo. En esta red de vínculos que hemos preparado y que tiene que ver y fundada en todas las investigaciones que han hecho las autoridades tanto locales como estatales, y se preparó esto, pues podemos ver que los que presuntamente le lavaban el dinero a Javier Duarte de Ochoa, en la línea y con rojo arriba está Moisés Mansur Cisneros, Alfonso Ortega López, de quien hablaban justamente ahí en el proceso de extradición, José Juan Janeiro Rodríguez también, que es otro de los que ha platicado y ha confesado a las autoridades todos los procesos. Moisés Mansur y José Juan Janeiro fueron las personas que, según el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, se sentó él con ellos, ¿no? Para platicar y para decirles que, bueno, pues
devolvían el dinero que se habían robado de los veracruzanos. Lo ha dicho en entrevistas Miguel Ángel Yunes. Vamos también con Rafael Gerardo, que es otro de los prestanombres, Miguel Velázquez. Este personaje es súper interesante, no tenemos la fotografía, pero se llama Javier Nava Soria. Te lo puedo decir porque he estado yo con familiares de Javier Nava Soria, y Javier Nava Soria tenía un despacho, ¿no?, de contable de empresas, y según los familiares de Javier Nava Soria, él ni siquiera conocía a Javier Duarte de Ochoa, ¿no? Venía a la operación por medio de Moisés y de José Juan. A él le dijeron, vas a llevar la contabilidad de estas empresas. Y él como contador pues las llevaba, ¿no? Uh-huh. Pero para la familia ha sido una sorpresa impresionante el hecho de que su familiar más cercano esté preso. Es una historia que seguramente pronto tú la vas a platicar con la familia, porque quieren platicar su versión de los hechos, cómo se ha roto a raíz de todo esto pues la vida familiar completamente, y se les ha destruido la vida, ¿no? Y creo que tienen cosas bien interesantes que platicar. Hemos tenido ya pláticas muy formales para poder ya hacerlo público, ¿no? Porque este personaje es clave. Se dice que él es el arquitecto de todo el tema y el entramado financiero, ¿no?, como contador público, pero parece ser que no es así. Vamos a esperar a que esté en México, ¿no? ¿Por lo pronto está detenido? Está detenido en España, está en un proceso de extradición también. Uh-huh. Hemos hecho ya la solicitud formal a la familia para hacer la entrevista. Me han dicho que él quiere platicar, ¿no? Entonces vamos a esperar los pasos que siguen, y será muy interesante lo que haya que decir. Y bueno, después en este organigrama vienen pues todas las familias de Duarte, ¿no? Cómo estamos inmersos en medio de un negocio familiar, con el papá de Karime Macías, Antonio Macías Yaseguí, María Virginia Tubilla, la esposa y mamá de Karime, Mónica Macías, la hermana de Karime, todos ellos aprovechando la posición de su hermana, ¿no?, de su prima, de su hija, para empezar a hacer y desarrollar la familia Macías, Tubilla, Carmen en Coatzacoalcos, pues es una familia reconocida porque ha sido gente de trabajo y de una posición económicamente pues favorable, uh-huh, ¿no? Pero a raíz de esto, pues lo hemos visto en las investigaciones, cómo adquirieron propiedades de manera indiscriminada. Y por el otro lado, la familia de Javier Duarte de Ochoa, ¿no? Su mamá, Cecil Duarte, que se dice, ¿no?, que en estas investigaciones que, bueno, era el operador directamente de Javier Duarte de Ochoa con temas específicamente de salud, ¿no? Que era sabemos que los negocios de salud para los gobiernos del estado son muy redituables. Imagínate. Y Javier Duarte Ochoa tenía ahí como su representante a su hermano Cecil Duarte, Eugenio allá en España, Daniel y Oscar, que era también el cuñado de Javier Duarte de Ochoa en ese sentido, ¿no? Exactamente, pues esta es la red de personajes. Todos los que están en esta imagen que nos presentas, Víctor, sí, Hugo Arteaga, estos personajes ya están con imputaciones directas, sí, son digamos, es la imagen, ¿no? Uh-huh. La imagen gráfica de los que ya tienen algún tipo de imputación, incluso uh-huh, algunos están detenidos. Sí. Es una red amplia. Sí. Bueno, sí, un decir, todo depende de lo que se entienda por amplio, pero digamos es una red que está hecha de gente cercanísima en términos familiares. Y en términos familiares, pero sabes, también en términos de sus colaboradores de gobierno. Javier Duarte soltó el gobierno desde el primer día. Así como se despegó de la anterior administración. ¿Qué significa soltó el gobierno? O sea, llegó. No tenía un control comando de su equipo de trabajo. ¿Y quién sí? ¿No? Su esposa. ¿No? Recordemos que su esposa tenía trato directo desde el DIF con los administrativos, luego en la Secretaría de Finanzas. La prima, es bien interesante este tema, la prima de Karime Macías, Brenda Tubilla Macías, se dedicaba a hacer los negocios con todos los medios de comunicación, ¿no? Las cumbres Tajín, las fiestas de la Candelaria, ¿no? Que se pagaban a grandes empresas y grandes consorcios para cubrir, y que pagaban en efectivo. Este es un tema bien interesante porque pues se manejaban pagos en efectivo también a medios de comunicación
a diestra y siniestra, Carmen, y nadie ha dicho nada, ¿no? Entonces... ¿Y la prima es la que hacía la esos prima convenios? es la que hacía los convenios, la prima era la que contrataba a los artistas, la prima era la que montó una casa productora, la prima fue la dueña de los Juegos Centroamericanos y el Caribe, y se ve como la gran producción que tuvieron los Juegos Centroamericanos y el Caribe en el 2014, sale como productora, ¿no? De una empresa que no era la cadena oficial del gobierno del estado en Veracruz, la productora de este evento, de la inauguración y de la clausura, y se ven los créditos de Karime Macías como productora, ¿no? Son hechos que pues ahí están. Pero, o sea, con crédito y toda la cosa. Sí, sí, a pesar de que ella trabajaba en el DIF, ella era la que operaba con los grandes consorcios televisivos, con las grandes producciones, con los canales independientes para hacer semanas de la moda, para hacer todo los tipos de eventos, ¿no? Ella los operaba directamente con productoras independientes y también ahí había chocolates, por así decirlo, ¿no? Tenemos también acceso, y espero que tú nos des la oportunidad de presentarlos próximamente, a correos electrónicos de Brenda Tubillas, donde desde el DIF le decía a los secretarios de finanzas y les decía a los tesoreros, ¿no? Y a todos los que estaban en el tema del pago de decisiones para pagar el dinero ese, les decía a quién sí pagarle y a quién no pagarle para calendarizar Brenda Tubillas, o sea, y diciendo que decía la jefa, o sea, Karime Macías de Duarte, que decía la jefa que a este sí y a este no porque se portó mal este mes o algo, y es impresionante cómo se dio todo este manejo de recursos. Estos secretarios que vemos abajo son sus secretarios de despacho, todos se dedicaron... A ver si volvemos a la gráfica para la pantalla, si me hace favor. Todos se dedicaron a realmente a manejar los recursos públicos de una manera indiscriminada, ¿no? Y mucho de ello Duarte no lo asimilaba. ¿Cuál era el día de Duarte? Ya al final del sexenio. Víctor Hugo. Duarte se levantaba tarde, muy tarde. ¿Y tú cómo sabes que se levantaba tarde? A ver, nos dirá el público. Bueno, a ver. Como reportero tienes fuentes, y tienes muchas fuentes al interior de Casa Veracruz, que era donde vivía, y teníamos fuentes al interior de la Secretaría Particular de Javier Duarte de Ochoa, y teníamos mucho contacto con su equipo cercano, ¿no? Como reporteros, pues tienes que tener fuentes en todos lados. Y esas fuentes te platicaban, y no solo a mí, sino a Noé Zabaleta y a todos los corresponsales nacionales, que Duarte se levantaba ya muy tarde, el último año y medio, 2 años, no iba más que 2 horas al Palacio de Gobierno, y su fin, estaba cansado, él no quería ser gobernador, estaba cansado, y se dedicaba a jugar a Xbox. Iba por sus hijos al colegio a mediodía, regresaban, jugaban Xbox toda la tarde, y desde ahí mandaba a citar a todos los secretarios a acordar, ¿no? Y acordaban jugando ping pong, acordaban platicando, jugando Xbox, el tender también, o sea, así gobernaba el último año y medio Javier Duarte Ochoa. Era impresionante, pero se olvidó por completo de este tema. ¿Por qué? Pues porque no le interesaba a él. En su momento fue candidato porque decían que era el más limpio, que el candidato que venía peleando, que era el senador Héctor Yunes, tenía mucha cola que le pisaran, y que Javier Duarte finalmente era un joven limpio, que venía de ser secretario de Finanzas. ¿El delfín de Fidel Herrera? Sí. En su momento, y luego ¿qué pasó? Sí, hubo una ruptura ahí. Pero desde el primer día. Pero tremenda. A ver, ¿qué pasó ahí en ese tránsito de cosas? Porque, bueno, también es una historia que contar. Yunes Linares ha dicho que lo que hoy está pasando en Veracruz de violencia extrema y los momentos que hemos vivido en las últimas semanas se le atribuye directamente a la herencia Fidel Herrera, Javier Duarte. Pero a ver, según tú como periodista independiente de esta etapa de Veracruz, ¿cuál es la secuencia de hechos? ¿Qué ha ocurrido en Veracruz que hoy tenemos a este exgobernador a punto de ser extraditado? En temas de seguridad, efectivamente, en 2010, que toma el poder Javier Duarte Ochoa, se disparan, ¿no?, los índices de delincuencia. De alguna manera, Veracruz debemos entender que es el principal paso de droga de Centroamérica y el Caribe, es parte de la ruta al norte del país. Y de alguna manera se tenía contenido, pero cuando llega Javier Duarte no negocia, no platica, no estas cosas que saben hacer los políticos, ¿no? Para mantener de alguna manera tranquilas las cosas, es un secreto a voces.
y a él no le importa esta parte, y la suelta completamente, y entonces se nos viene en Veracruz un boom de ejecutados, un boom de delincuencia organizada por la disputa de varios cárteles por las plazas.